Casos de corrupción. Enumera los escándalos en los que estuvo implicado el PP y amaga con llevar a Feijóo ante la justicia después de que los populares hayan presentado una querella contra el PSOE por una supuesta entrega de dinero en metálico en la sede socialista. Nuevo choque institucional entre el Congreso de mayoría gubernamental y el Senado controlado por el PP. El Senado rechaza la norma que permitirá rebajar el cumplimiento de las condenas de los etarras y considera que eso es un veto a la ley. Pero incluso en ese caso, esa ley entrará en vigor de inmediato o en el plazo de unas semanas. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias les ofreceremos datos en exclusiva que ha conseguido nuestra redacción sobre uno de los personajes de los que más se ha hablado en los últimos meses. Recordarán esta imagen. Es de principios de agosto. Un ciudadano con pasaporte español llamado Pablo González fue protagonista de un intercambio de espías entre Rusia y Estados Unidos. González llevaba más de 2 años detenido en Polonia, acusado de ser agente del GRU, el servicio de espionaje del ejército ruso. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a documentos que le fueron requisados en Polonia y que demuestran que Pablo González, o Pavel Rubtsov, que es su nombre ruso, espiaba para Rusia al menos desde el año 2010. El caso Koldo ha derivado hoy en un nuevo espectáculo de acusaciones cruzadas entre PSOE y PP, en el que los populares acuden a los tribunales con el riesgo cierto de que la justicia desestime su querella y los socialistas se defienden con el siempre desahogado "y tú más", recordando los casos de corrupción del PP e incluso amagando con llevar ante el juez a Feijóo. En medio de este ambiente tan cargado, el presidente del gobierno ha preferido hoy ignorar el caso Koldo, a pesar de que su principal protagonista es José Luis Ábalos, que fue su más directo colaborador durante mucho tiempo. Pedro Sánchez ha optado por hablar de bulos. En un acto del Grupo Prisa en Barcelona, Pedro Sánchez ha insistido en lo que ya se ha convertido casi en su monotema, desde que la justicia investiga las actividades privadas de su esposa. Recordarán que el presidente se recluyó durante 5 días en el mes de abril y de aquel retiro salió para acusar de propagar bulos a los medios que publicaron las noticias sobre Begoña Gómez. Noticias que no solo el juez del caso, sino también los 3 jueces de la Audiencia Provincial de Madrid consideran que justifican una investigación judicial. Pero eso no ha hecho que el presidente modifique su discurso, empeñado como está en aprobar una ley de control a los medios. A ningún demócrata le puede perturbar el refuerzo de la transparencia, de la pluralidad, de la responsabilidad de nuestro ecosistema informativo para garantizar el acceso a una información veraz. Solo a quienes viven de la mentira, a quienes pretenden ampararse en la opacidad, puede molestar una iniciativa de este tenor. El ruido al que se refiere el presidente del Gobierno es, para el Partido Popular, un intento de echar balones fuera para no dar explicaciones sobre el caso Koldo. Hoy los populares han presentado una querella en la Audiencia Nacional a raíz de varias informaciones periodísticas que apuntan a una posible financiación irregular del PSOE. Va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el Gobierno y el Partido Socialista. Y a la oposición lo que le toca es hacer preguntas y a los tribunales lo que le toca es investigar. La querella se fundamenta en una información publicada en su día por el diario The Objective, en la que se cita a una fuente anónima según la cual alguien llevó bolsas con dinero a la sede del PSOE. En este caso, el PP aspira a que el juez admita la querella, pero también corre el riesgo de que no la admita. Ambas opciones son posibles. Pero hay más. En el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía no ve razones para que se admita a trámite la querella de la esposa del presidente contra el juez Peinado, el juez que lleva el caso. El Ministerio Público no encuentra indicios de delito en los argumentos que se exponen y dice que sí los había en la querella del presidente del Gobierno. En su informe, la Fiscalía critica la que considera como inusual forma de instruir del magistrado. Presidenta, buenos días. Vox ha anunciado una querella contra... Esta es la reacción de Francina Armengol, presidenta del Congreso, a la última querella de Vox que ha interpuesto en su contra. Esta vez por los contratos de las mascarillas cuando la presidenta del Congreso de los Diputados estaba al frente del Gobierno de las Islas Baleares. Se pagaron casi 4 millones de euros por unas mascarillas defectuosas a la empresa de la trama Koldo.
Y hoy ha declarado como testigo ante la Audiencia Nacional José Antonio Rodríguez, conocido como Lenin, actual número 3 del Ministerio del Interior. Ha reconocido ante el juez que habló con Koldo García para comprar en torno a 1 millón de mascarillas. El exasesor de Ábalos le dio entonces el contacto de otro de los implicados en la trama, Íñigo Rotaeche. Lo que el número 3 de Marlaska dice no recordar es quién le sugirió contratar con Koldo. Bien, todo esto ha ocurrido este lunes y con tantos frentes abiertos en Moncloa han tratado de encontrar una vía de escape. El equipo de estrategas del presidente ha considerado que hoy era el día para recuperar la vieja y siempre socorrida táctica del "y tú más". Y lo ha hecho con una envidiable sincronización de ministros y dirigentes del partido a los que se les ha ocurrido utilizar exactamente las mismas palabras. El señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro. Tienen 30 casos por corrupción abiertos a día de hoy. En una sede que está pagada con dinero negro. Alguien que tiene 30 causas pendientes en este momento que están en los tribunales. Estos casi 30 juicios que tienen pendientes los próximos años el Partido Popular. En una sede comprada con dinero negro. Desde una sala reformada con dinero negro, es que es vergonzoso a cualquiera que lo escuche, sea de donde sea o vote quien lo vote. Este virtuosismo en la unidad de discurso es una de las características que definen al sanchismo. Nadie dice cosa distinta de la que Moncloa dicta cada mañana. Pero cuando hay que improvisar una respuesta se corre el riesgo de repetir viejas costumbres de otros que fueron tan criticadas en su momento. Por ejemplo, cuando Mariano Rajoy en su día no quiso citar a Luis Bárcenas por su nombre y en una rueda de prensa se refirió a él como esa persona de la que usted me habla. Hoy la portavoz del PSOE ha utilizado una expresión bastante similar para no nombrar a José Luis Ábalos cuando se le ha preguntado si, como publicó ayer el diario El País, Ábalos pasaba al partido una cuenta de gastos desmedida. No tenemos nada que decir sobre ese tipo de apreciaciones y adjetivos que se dan a los gastos que realizaba en este caso esa persona como miembro de nuestra Ejecutiva Federal dentro de la absoluta normalidad. Los gastos de esa persona. La portavoz del PSOE ha ocupado un largo tramo de su comparecencia en enumerar los casos de supuesta corrupción que afectan al PP, aunque después de hacerlo, casi se ha disculpado, casi. Esto es lo que está pasando y yo me consta que la ciudadanía está harta del "y tú más", pero es que esto es la noche y el día. Reconoce que la ciudadanía está harta del "y tú más", pero ahí sigue el "y tú más". Moncloa y Ferraz, que tanto monta, se encapsulan en el intento de que las aguas del caso Koldo no alcancen más arriba de Ábalos. Lo que ya es inevitable es que la legislatura, al menos en este momento, quede condicionada por este y otros casos de presunta corrupción que afectan a la imagen del gobierno. Y la respuesta es la habitual, el "y tú más", aunque en el PSOE reconozcan el cansancio que eso provoca. Raúl Marqueta. Sí, Vicente, ante cualquier pregunta que afecta al gobierno, hoy la respuesta del Partido Socialista ha sido la corrupción del PP. Y además le ponen una cifra. Como escuchaban, le reprochan a los populares entre 40, 30 casos de corrupción que estarían ahora mismo abiertos en los tribunales. ¿Qué hace el Partido Popular? Pues lo mismo, pero justo al revés. Si hace unas semanas intentaban o buscaban hablar de otros temas, como la vivienda, la conciliación, etcétera, ahora mismo lo apuestan todo, también aquí en el Congreso, al caso Koldo y sus diferentes ramificaciones. Con el primer paso dado con la ofensiva iniciada, Una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista. la respuesta de los socialistas no ha tardado en llegar en un guión coordinado. Lo que hacemos unos y otros. El Partido Socialista toma decisiones y el Partido Popular niega la mayor, se esconde bajo una alfombra de suciedad. Hasta 39 casos de corrupción del PP han rescatado hoy en Ferraz. Objetivo, desviar el foco, centrarlo aquí, en la Xunta de Galicia, en supuestos contratos otorgados a familiares de Feijóo. Si no da explicaciones políticas inmediatas, el Partido Socialista Obrero Español acudirá a los tribunales. Es el contraataque a esta nueva estrategia judicial del PP que en el gobierno critican. Que han decidido subcontratar con los jueces la acción de oposición en este país. Verdaderamente infumable. Y que los populares, recién salidos de una crisis interna por el error en la votación que beneficiaría a presos de ETA, no piensan cambiar. El gobierno dé la cara, los ministros y el propio presidente del gobierno. En él precisamente centran el foco. Lo que podemos llamar ya la trama Sánchez. Sean transparentes y den información. Advierten, lo pedirán en los tribunales, en el Congreso y a nivel europeo.
Una de las dudas que han podido surgir en los últimos días es si los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno podrían incomodar a sus socios parlamentarios. Y por lo visto y escuchado hoy, no parece que incomoden demasiado. El PNV, de momento, no abandona el barco. El informe de la Guardia Civil no habla de financiación de partido, sino que parece que se queda en las manos de algunos, ¿no? Evidentemente, esa es la clave, que si todo acaba ahí o si había financiación de partido. Si no hay financiación de partido, todo acaba ahí y parece que el PNV se mantiene fiel a Pedro Sánchez. Si los socios parlamentarios de Sánchez se mantienen fieles al presidente, el PP no tendrá opción alguna de ganar una moción de censura. Por eso los populares, de momento, no se lo plantean. La moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana. Hoy vamos a intentar obtener información preguntando al Gobierno. En este ambiente de choque político permanente, hoy se ha debatido en el Senado la norma que permitirá que se acorte el cumplimiento de las condenas de algunos etarras. La semana pasada se supo que el PP no se había enterado del efecto que tendrá esa ley. Ahora, cuando ya lo sabe, ha decidido que su postura la defienda Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco. Ha sido muy crítica con el PSOE y con el Gobierno y ha recibido una larga ovación de sus compañeros del Grupo Popular. El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado y con sus votos ha podido rechazar esa ley para devolverla al Congreso. Lo ha hecho con una cierta triquiñuela parlamentaria en el intento de retrasar algunas semanas la entrada en vigor de esta ley, pero no podrá evitar que esa ley acabe siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado. Después de su visto bueno en el Congreso, de su fallo después de varios filtros, esta vez sí. No y 1000 veces no. El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, no solo rechaza la norma, además intenta que se vote otra vez en el Congreso. El Pleno del Senado ha vetado el texto. Con una maniobra que Armengol ya califica sin hacer falta palabras. ¿Le ha sorprendido lo ocurrido en el Senado? Y que parece no les pilla de sorpresa teniendo en cuenta esta frase del PSOE antes ya de conocerse la estrategia. Vuelve a hacer un uso del reglamento al servicio de sus cosas de casa. Los populares acusan al Gobierno de defender a Bildu por encima de las víctimas. Otegi dicta y Sánchez saben lo que hace, obedece y ejecuta. En un pleno tenso con los socios también en contra de los de Feijóo. El Partido Popular utiliza el Senado como su plató de televisión. Tampoco me creo esa teoría del despiste intergaláctico. Recurren una y otra vez al comodín de ETA para taparlo todo. Hoy precisamente Bildu evita hablar de presos de ETA. Presos vascos. Ante la indignación del PP en la Cámara. ¿Me van a decir a mí que yo tengo nostalgia de ETA? Que insiste, esta norma no se debería aprobar. Otra noticia que provoca cierta estupefacción. Raúl Morodo, el que fuera embajador de España en Venezuela, nombrado por el presidente Zapatero, ha reconocido que cobró 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana por asesorías ficticias, falsas. Morodo ha admitido su delito fiscal en un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía Anticorrupción y ha sido condenado a una pena de 10 meses de prisión. De nuevo, Venezuela envuelta en un escándalo que tiene que ver con España. Y la Fiscalía apoya conceder un nuevo, sería el segundo, indulto a Oriol Junqueras por su delito de malversación, que no ha sido amnistiado. En un escrito remitido al Tribunal Supremo, el Ministerio Público califica de pertinente esta concesión. El dirigente de Esquerra Republicana se encuentra inhabilitado hasta el año 2031. Y ayer decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para protestar contra los altos precios de los alquileres en la capital y en general en casi toda España. La manifestación estaba convocada por el Sindicato de Inquilinos y en esa manifestación se llegó a pedir la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Pues bien, hoy, un día después de esa protesta, el presidente Pedro Sánchez ha respondido con un nuevo anuncio en materia de vivienda. Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. La realidad es que esos 200 millones adicionales para el bono del alquiler joven ya se anunciaron hace 11 días después de la conferencia sectorial de vivienda y de hecho estaban en las promesas electorales y postelectorales del Gobierno. Pero algunos expertos dudan de que ese tipo de medidas ayuden a que vaya a bajar el precio del alquiler.
La ministra entiende que la gente grite en la calle. Comprensión ante este sentimiento de la sociedad. Pero se defiende. He calificado la situación sin paños calientes de emergencia social. Porque el precio del alquiler no ha dejado de subir. De media entre julio y septiembre casi un 7,5%. El gobierno pide a las comunidades que apliquen la ley. Habla de regular. Hemos regulado el mercado del alquiler. Sus socios de gobierno van más allá. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. La vicepresidenta critica el anuncio de Sánchez. No vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas. Aunque, como vemos aquí, es uno de los puntos de acuerdo de gobierno que firmaron PSOE y Sumar. La medida cuenta con el mismo presupuesto que el año pasado. Una bonificación de 250 euros al mes para jóvenes de hasta 35 años, que no ganen más de 1.800 euros mensuales. Este tipo de ayudas acaba en gran medida entre un 30 y hasta un 70-80% en manos del arrendador. El sindicato de inquilinos asegura que seguirán en la lucha. Tenemos claro que este gobierno a los únicos a los que escucha es a los rentistas. Y anuncian una huelga de alquileres, dejando de pagar, dicen, las mensualidades. No cesa la llegada de cayucos a Canarias. En los últimos 3 días lo han hecho 4 embarcaciones con cerca de 600 personas. Estas que ven son imágenes de hoy de la isla de El Hierro después de que Salvamento Marítimo rescatara una patera. Y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en la importancia de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería ante una realidad que él ya había alertado, la realidad de la llegada de migrantes que iba a aumentar precisamente porque mejoraba la situación del mar. Mientras el mar esté en calma hasta final de año, que se prevé que duren las mareas de tal forma que las condiciones de navegación son muy favorables, van a seguir viniendo, el pico va a ir a más, estoy seguro de que aquí a final de año va a ir a más. Y la polémica ha surgido hoy después de que se haya sabido que Moncloa estudia la posibilidad de abrir un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real para atender allí de forma temporal a las personas que llegan a España. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se quejan de que no les han dado explicaciones ni les han informado y que, dicen ellos, no es el aeropuerto un lugar para atender a estas personas de manera digna. Hace más de 2 años, poco después de que se iniciara la invasión rusa de Ucrania, un periodista español de nombre Pablo González fue detenido en Polonia acusado de ser un espía al servicio de Rusia. Su familia en España, algunos dirigentes políticos y determinados sectores de la profesión periodística lanzaron una campaña para defender la honorabilidad del detenido, para exigir al gobierno español que se involucrara en este asunto y para conseguir que las autoridades polacas pusieran al detenido en libertad. Pero el pasado mes de agosto, Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para realizar un intercambio de espías. Uno de ellos resultó ser Pablo González, cuyo nombre ruso es Pavel Rubtsov. Fue recibido al bajar del avión por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con otros espías. Uno de ellos cumplía condena en Alemania por asesinar de un tiro en la cabeza a un disidente ruso. Pablo González es lo que en la jerga del espionaje se denomina un ilegal. Son aquellos espías que no están acreditados como funcionarios de alguna embajada rusa en el extranjero. Por tanto, son más difíciles de detectar. En el caso de Pablo González se trata de lo que en el mundo de la inteligencia califican como un ilegal atípico, porque ni siquiera necesita disponer de una identidad falsa. Disponía de un pasaporte español legal que le permitía moverse libremente por toda Europa, y su trabajo como periodista le servía de tapadera. Pablo González establecía relación con disidentes rusos en Europa sobre los que realizaba informes para sus jefes en el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso. Y lo más importante, realizaba lo que se conoce como targeting, señalar objetivos en Ucrania y en Polonia que se pudieran sabotear por parte de Rusia. Ya decimos que disponía de un pasaporte español legal que le permitía moverse libremente por toda Europa y su trabajo como periodista le servía como tapadera. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a fuentes de toda solvencia y podemos darles el dato de que Pablo González trabajaba para la inteligencia militar rusa al menos desde el año 2010. Hoy iniciamos una serie de reportajes que emitiremos a lo largo de la semana y que incluyen algunos datos hasta ahora desconocidos sobre la actividad de Pavel Rubtsov o Pablo González, ya decimos, a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias en fuentes de toda solvencia. 1 de
agosto de 2024 es la última imagen que tenemos de Pablo González. Acaba de ser puesto en libertad por Polonia y llega a Rusia en el mismo avión que varios sicarios y otros espías rusos ya identificados. Este matrimonio, por ejemplo, llevaba años trabajando con identidades falsas desde Argentina y Eslovenia. Dentro del aeropuerto resulta llamativa la cercanía entre el periodista y parte de la comitiva que acompaña a Putin. Gracias por vuestra lealtad. Ahora, con más datos, con más información, sabemos cómo llega a construir esas relaciones. Pablo nace en Moscú en abril del 82. Sus padres se separan y se marcha con su madre a España, a Bilbao. Aquí está la primera clave. Tiene 2 pasaportes. En el ruso es Pavel Rubsov. En el español, Pablo González Yagüe. Se licencia en lenguas eslavas en Barcelona. Se convierte en periodista en freelance. La coartada perfecta para empezar a moverse y a trabajar como espía. Según la documentación a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, Pablo lleva casi 15 años dentro del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. Lo sabemos porque hay un documento de 2017 donde les pide un aumento de sueldo. Recibo este sueldo desde 2010. Y hay más, en ese mismo mensaje exige nuevas condiciones, subida salarial, que se reconozca su antigüedad, una casa en Moscú y una pensión para cuando se retire. Forma parte de la llamada Línea N del GRU, el departamento de lo que se conoce en la jerga como espías ilegales. Trabajan en otro país y no tienen el amparo de su embajada. Se mueve literalmente en la sombra, al margen de todo. Hoy sabemos que el Kremlin lo utilizaba para hacer targeting en Ucrania y Polonia. Su función era señalar personas o lugares de interés que después Rusia podía atacar y sabotear. Mañana les ofreceremos más datos sobre Pavel Rubsov, pero precisamente hoy se ha iniciado en Londres la comisión de investigación para esclarecer el intento de asesinato del exagente doble ruso Sergei Skripal, al que los servicios de Moscú atacaron con una sustancia química en el Reino Unido. Se busca establecer si Gran Bretaña protegió a Skripal lo suficiente y si el Kremlin estuvo implicado en ese envenenamiento. Aviones de combate israelíes han bombardeado una zona de mayoría cristiana en el norte del Líbano, muy cerca de la ciudad de Trípoli. Han muerto al menos 18 personas. Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros. Es la primera vez que el ejército israelí ataca esta parte del Líbano considerada segura. Hoy Israel ha confirmado que 4 de sus soldados han muerto por un dron de Hezbollah. Otros 60 resultaron heridos. El artefacto impactó en el comedor de un cuartel sin que saltaran las alarmas. Jerusalén, Yanira Gómez. Los primeros indicios apuntan a que el dron pudo haber volado bajo y que las sirenas no se activaron por la suposición de que se había estrellado o había sido derribado. De visita en esa base militar, Netanyahu ha prometido que seguirán atacando sin piedad a Hezbollah, pero en el terreno los ataques de Israel no dejan de golpear también a los civiles. Sus últimos bombardeos en el centro y norte de Gaza han sido contra refugios de desplazados, mientras que el alcalde de la localidad cristiana atacada en el norte del Líbano ha dicho que el objetivo fue una casa de familias evacuadas. Entre escombros aún humeantes, los rescatistas buscan víctimas. Israel nunca había atacado tan al norte del Líbano. Al sur, las tropas terrestres continúan avanzando entre un paisaje de destrucción que recuerda cada vez más a Gaza. En la franja, el campo de Jabalia ha sido bombardeado durante la tarde. Horas antes, proyectiles israelíes han causado al menos 30 muertes. Escenarios del ataque: un hospital, un colegio y un centro de distribución de alimentos. Los funerales de las víctimas eran casi simultáneos con los de los 4 soldados hebreos que perdieron la vida a manos de los drones lanzados por Hezbollah. El ejército ha abierto una investigación y Netanyahu, tras visitar la base militar atacada, se compromete a seguir golpeando al grupo islamista sea donde sea. Continuaremos atacando a Hezbollah sin piedad en todas las partes del Líbano, incluido Beirut. En Tel Aviv, las sirenas han parado el tráfico. Los conductores abandonan sus coches y corren hacia los refugios. Y estas son imágenes de un túnel situado a unos 200 metros de una de las bases de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Las ha difundido el ejército israelí, que asegura que Hezbollah pretendía usar esa vía subterránea para atacar. Horas antes de difundir esas imágenes, Naciones Unidas había acusado al ejército israelí de irrumpir a la fuerza en sus instalaciones con 2 tanques. La Unión Europea ha condenado esos ataques y ha advertido a Israel de que suponen una gran violación del derecho internacional. Bruselas, Guillermo Pascual.
Sí, hoy los países europeos, Vicente, le han exigido a Israel el cese inmediato de esos bombardeos, de esos ataques a las tropas de la ONU que han calificado como absolutamente inaceptables. Esta tarde, Josep Borrell también respondía a Netanyahu y le decía que esos soldados, que muchos de ellos son españoles y también de otros puntos de Europa, no se van a mover de allí porque precisamente están desplegados en esa zona para evitar que la escalada sea mucho mayor de lo que estamos viendo hasta ahora. Este es el hombre que ha sido detenido cerca del lugar en el que Donald Trump iba a dar un mitin. Estaba armado en un puesto de seguridad. No se descarta que tuviera intenciones de atentar contra la vida del expresidente de Estados Unidos, aunque también hay dudas al respecto. Decimos que hay dudas porque el detenido ha quedado en libertad. Libertad bajo fianza, pero libertad, aunque deberá, eso sí, presentarse ante un juez en las próximas horas. A solo 3 semanas de las elecciones, cualquier incidente puede tener su efecto en el electorado. Las encuestas siguen estando muy reñidas. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, esto no había ocurrido nunca en 6 de los 7 estados indecisos y claves donde de verdad se va a decidir estas elecciones. La diferencia en intención de voto entre los dos candidatos está por debajo del 1% y sin embargo algo sí ha cambiado en el tono de ambos candidatos porque Donald Trump ha dejado definitivamente de perder voto y Kamala Harris ha dejado definitivamente de ganarlo y además ha detectado un problema que difícilmente se puede permitir. Si Trump o sus seguidores tienen dudas de que van a ganar, lo esconden muy bien en una campaña que pretende alarmar cada día más sobre la inmigración. Si Kamala se gana 4 años más, todo el país se convertirá en un centro de inmigrantes. Los demócratas a Kamala Harris también le corean: vamos a ganar, pero es la propia candidata quien alerta. Os lo voy a decir, esto va a estar muy apretado hasta el final y no somos favoritos. En estas elecciones, como en las 2 anteriores con Trump, más de la mitad de los hombres votará republicano y más de la mitad de las mujeres votará demócrata, pero este es el mayor problema ahora mismo para Kamala Harris. Los hombres afroamericanos votaron muchísimo más por Biden de lo que confiesan que lo van a hacer ahora por ella, y eso le puede costar las elecciones. Ya lo advirtió Obama y ahora Bill Clinton. El país depende de vosotros. Por vez primera, 1 de cada 5 hombres negros asegura que votará por Trump. Más noticias. Taiwán despliega su ejército ante las últimas maniobras militares de China. Pekín ha rodeado la isla simulando la toma de control del territorio. Con una amplia exhibición de su poderío militar, buques, aviones de combate, vehículos militares y lanzaderas de misiles en la costa más cercana. Estados Unidos y la Unión Europea condenan este despliegue. En Barcelona ya está todo listo para la entrega de la edición número 73 del Premio Planeta, que se celebra mañana. Este año se han presentado 1.070 novelas originales, 10 de ellas son las finalistas. La obra ganadora se llevará 1 millón de euros, la finalista 200.000. Es la tradicional foto de familia del presidente de Grupo Planeta y A3 Media junto al jurado y a las 10 obras finalistas que optan al Premio Planeta 2024. José Creueras ha recalcado el compromiso de galardones como este. El objetivo de Planeta, que coincide con el premio, siempre ha sido la difusión del libro, el descubrir nuevos lectores. En esta edición se han presentado 1.070 novelas. Además, este año es muy especial. Mirando al mar soñé. Y es que el Grupo Planeta celebra sus 75 años de historia. Ha acercado los libros a los hogares y a la sociedad. Siendo prudentes, hemos publicado en estos 75 años 135.000 libros. Y de ellos 1.000 millones de ejemplares vendidos, que se lee más, los jóvenes están leyendo mucho más. Este año será el mejor año de la historia del sector editorial. En esta ocasión la gala estará presidida por sus majestades los reyes. Eso sí, el nombre del ganador y del finalista no se desvelará hasta mañana en la tradicional velada literaria.
Jamás había visto una cosa igual. Decenas y decenas de gente enferma. Tengo ganas de Esta noche en La Sexta se emite la segunda entrega del especial Salvados, redes sociales, la fábrica del terror. El primer programa, conducido por Gonzo, ha logrado su mejor dato en 2 años, con más de 2,5 millones de espectadores. 3, 2, 1, ignition. Y hoy la NASA ha lanzado con éxito la nave espacial Europa Clipper. Se trata de una misión que tiene como objetivo explorar una de las lunas de Júpiter. Lo ha hecho desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La nave tardará en llegar al satélite de Júpiter casi 6 años. Los dos grandes partidos han ocupado este lunes en acusarse mutuamente de corrupción. El PP ha acudido a los tribunales contra el PSOE y el PSOE ha recordado los casos que afectan al PP y además amenaza con ir a los tribunales contra Feijóo. Y mientras, el presidente del Gobierno insiste en la necesidad de hacer una ley que controle a los medios. España, 14 de octubre de 2024. Buenas noches.